¿Qué dice la UNAM? Y por eso comenzamos con esto el resumen de nuestro programa. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón informa que ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esta facultad, ni más ni menos la ministra Esquivel, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón va a iniciar un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria. Esto de alguna forma lo platicamos ayer precisamente con la maestra Marta Rodríguez, la cabeza de los sinodales de la ministra y la que dirigió la tesis de la ministra Yasmín Esquivel a nivel licenciatura, y dijo, pues sí lo revisaríamos. El punto es, otra vez, el tiempo. ¿Cumple la UNAM con esto? Me refiero a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Pienso que no, porque durante todo el día de ayer estuvimos tratando de averiguar quiénes son, quiénes forman este consejo, quiénes lo van a revisar, cuándo lo van a revisar, cómo lo van a revisar, si estamos a viernes 23 de diciembre y hay una votación importantísima que viene el día 2 de enero. O lo van a revisar y vamos a saberlo por ahí de agosto del 25. ¿Cuánto tiempo tienen para trabajar? No lo sabemos, ¿eh? La Gaceta de la UNAM del 29 de agosto del 2019 tiene criterios, los más recientes, para formar un montón de comités en la universidad que están vigentes, los comités de ética, de investigación y docencia. Específicamente el Comité de Integridad Académica y Científica es un comité especializado, dice esta Gaceta, en atribuciones para dictaminar sobre conductas relacionadas con la integridad académica y científica del alumnado, personal académico y empleados universitarios en las instancias de su adscripción. El Comité de Ética de Investigación es un tipo de comité que se conforma en las coordinaciones, entidades académicas, dependencias universitarias, en donde se llevan a cabo actividades de investigación o docencia. Bueno, ¿cómo se forman los comités? Esto es en general, por 5 personas por lo menos, un presidente, un secretario y 3 vocales, sale 5 personas. El presidente y el secretario deben formar parte del personal académico de la coordinación, entidad académica o dependencia universitaria de que se trate, no siendo indispensable que este requisito sea para los demás cargos. Deben de ser de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Los comités podrán incluir en sus sesiones a invitados especialistas o consultores externos, expertos en los temas a tratar, los cuales tendrán solo derecho a voz pero sin voto. Las personas integrantes de los comités van a durar en su cargo 4 años, es decir, este estaría vigente el del año 19. Los comités celebrarán sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias tendrán una periodicidad establecida en la guía de funcionamiento, de la cual no conocemos, no sabemos ni los nombres de quienes forman parte de esto. Los comités van a rendir un informe anual de actividades al titular de la coordinación, entidad académica o dependencia universitaria a la que se encuentren adscritos. Tampoco encontramos tal informe, ya debe haber por lo menos 2. Sale. Como quiera, aquí la UNAM nos ayuda con estos datos, pero nada más. Esto es la UNAM, me refiero a la nacional, o sea, la central, pero de la FES, nada. Uno de los sinodales originales del año 87, dice el hoy abogado, pues, el desde entonces abogado Javier Carreón Hernández. En efecto, en septiembre de 87 tuvo lugar entonces en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, de la UNAM, el examen profesional para aspirar al título de licenciatura de Derecho de Yasmín Esquivel Moza, en el cual la dirección del plantel me designó como vocal del sínodo. Dice, deseo dejar constancia que la sustentante Esquivel Moza tuvo una actuación destacada en su examen profesional, haciendo una defensa vehemente de sus argumentos y posiciones, demostrando un conocimiento profundo del tema relativo al tratamiento de los trabajadores de confianza en la Federal del Trabajo. Y yo creo que este punto no está en cuestión, porque en una de estas pues se le aprendió de memoria y lo hizo muy bien. Pero bueno, la tesis doctoral. El doctor José Antonio Núñez Ochoa dice, tuve el honor de dirigir en el año 2009, ya nos brincamos hasta el 9, la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel. Tengo 40 años elaborando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac del Norte, en las cuales durante más de 20 años he dirigido tesis doctorales, etcétera. Y después sale una serie de tweets, Sofía, no sé si los tienes por ahí, del doctor José Antonio Núñez Ochoa, que alguien por ahí quiere poner en duda, ¿no? Porque termina diciendo... Pasa por varias cosas, ¿no? Primero, pues que sí participó, después que es un asunto que choca con el proyecto de la cuarta transformación, para acabar diciendo que lo forzaron a escribir esta carta. Entonces alguien por ahí dice, pues en una de esas es fake. Pues quién sabe si es fake, pero tampoco que sepamos se ha desmentido, ¿no? ¿Tienes ahí los tweets? Sí. Venga. Dicen estos tweets, dice, buena tarde, por este medio me dirijo a ustedes para aclarar la carta que, entre comillas, amablemente la ministra Esquivel y exalumna mía
me pidió le escribiera ante la controversia que en este momento atraviesa. Efectivamente, dirigí en 2009 la tesis de la ministra, la cual me pareció sobresaliente. Desafortunadamente, no puedo constatar que la tesis de la ministra fuera de su total autoría, ya que como profesores confiamos de buena fe en nuestros alumnos. La ministra se comunicó el día de ayer con un servidor y bajo coacción me pidió redactar esa carta, pero ante el revuelo que está causando su caso me veo obligado a denunciar este hecho, asumiendo las consecuencias y represalias que esto conlleva. Gracias y buena tarde. Esos son los tweets que efectivamente la cuenta está siendo puesta en duda. En duda, efectivamente. Y luego, pues ya una información. Y por eso le decía, se pone en duda. Hoy estoy leyendo una nota de 24 horas y dicen, es falsa la cuenta de Twitter de José Antonio Núñez, director de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, pues ahora sí que a saber cuál es la verdadera, ¿no? Si la verdad es la carta o la verdad es que sea falsa la cuenta. Como sea, aquí sí ya va siendo un poco adicional todo esto. Sí, es serio. ¿Qué nos dijo ayer? Porque es importante la entrevista que dio ayer, porque aunque por ahí escuché que alguna conductora de radio decía, de las varias entrevistas que dio la maestra, pues yo no escuché más. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo ayer la maestra Marta Rodríguez acerca precisamente del momento en el que encabezó la guía de la tesis original de la hoy ministra Esquivel. ¿Cómo se puede entender que teniendo estas coincidencias, maestra, no lo sea? Lo que pasa es que en todo trabajo, obviamente científico, pues se tienen que apoyar en las fuentes normales y naturales, como son las propias leyes, la jurisprudencia, las citas de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Y entonces, pues eso quizá sea lo que se parezca. Pero en sí, las ideas principales, las conclusiones, pues son de cada uno de los alumnos. Mire, para mí, después de 35 años de que la ministra ha estado en función pública, uh-huh, se me hace muy extraño que hasta este momento que ella ha alzado la mano junto con la otra ministra para ser presidente de la Corte, salgan, uh-huh, salgan estas cosas. Mire, yo he sufrido la misoginia, la UNAM no se ha descartado desgraciadamente eso. Y yo creo que dudar de la UNAM, dudar de las mujeres sobre todo, es parte de un complot en contra de nosotras. ¿Cabe legalmente, cabe formalmente que esta revisión procediera? Al margen de que no sea cierta, pues al margen de que sea un trabajo absolutamente natural el de la ministra, ¿cabe una revisión, maestra? Pues después de tantos años yo lo dudo, pero necesitaría ver todas las leyes y los estatutos universitarios, pero ya son más de 30 años. Correcto. Uh-huh. Entonces, pues la verdad no creo que proceda, pero con mucho gusto lo haríamos. Sí, le parece que tiene que ver en un contexto político esta publicación. Ahora, el maestro Sheridan... es mi punto de vista. Sí, uh-huh, no, lo entiendo. Ahora, el maestro Sheridan, pues usted, uh-huh, seguramente lo ha seguido, yo lo leo, no lo conozco, pero pues es muy puntual, puntilloso, por supuesto, cuidadoso en sus textos. Me costaría trabajo pensar que se preste a este tipo de, sobre todo como lo dice con esa seriedad, ¿no?, de golpes, de ataques a la mujer. Pues mire, yo la verdad no lo conozco en persona. Y francamente no entiendo por qué después de 30 años me he vuelto famosa por haber dirigido una tesis. La verdad es que francamente, te lo juro, yo la verdad no siento que se haya hecho nada malo. Yo estoy en lo que siempre he estado, en la escuela, con mis alumnos, ahí me encuentran, así que no sé por qué estos ataques o por qué. Y sobre todo el tiempo, 30 años después. Sí, el tiempo después, correcto. Uh-huh. Eso es lo que a mí me salta mucho. Bueno, pues creo que hasta ahí podemos presentar esta información. No hay mucho más. Y bueno,
Pues, ¿qué decirle? O sea, si hemos buscado, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel, no, la verdad es que no la hemos buscado. Vale la pena una llamada a su oficina por si ella quisiera adicionar esta entrevista que dio Jorge Fernández, hacer alguna opinión, lo vamos a hacer. Pero sí también hemos buscado a la persona que originalmente hizo esa tesis, supuestamente la tesis original que replica la estudiante entonces Yasmín Esquivel. Pues ahí sí no hemos tenido éxito, ¿no? Pero si podemos avanzar en la información, pues con mucho gusto. Aquí sí, esto es lo que tenemos. Creo que se siembra una duda perfectamente fundada. Y jóvenes estudiantes, ustedes, sobre todo los de Derecho ahorita, los que están tratando de presentar su tesis, de terminar su tesis, pues a lo mejor les hace un ruido, ¿no? Les hace un ruido. Como si yo tengo que presentar un trabajo de tesis original, no nos están pidiendo que hagamos un Pulitzer, o nadie les está pidiendo eso, y de repente pues comparan con quien está en la corte. Yo creo que sí deben estar un poco conflictuados, ¿no?, con un asunto de comparación. Ahora, como me decía ayer un abogado muy importante en el país, una reflexión, me dijo una opinión muy respetuosa. Por supuesto que hay que investigar el origen de esa tesis, y si fue un plagio, pues alguna consecuencia debe haber. Imagínese, me puso en este mensaje, imagínese que alguien decide escribir la obra del Quijote y decir que es de él o de ella. Entonces, porque ya pasaron 7,000 millones de años desde que se escribió originalmente, ya se puede. Toda la razón. Plagio es plagio y es un delito. ¿Está bien? Sale. Pues vamos a ver en qué termina. Vamos a hacer una pausa.